Carlos Mario Villada, el primer goleador del baby fútbol en 1985. Carlos Mario, ¿cómo fueron esos inicios cuando usted fue el goleador? Mi nombre es Carlos Mario Villada, nací el 25 de febrero de 1970 en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, en el seno de una familia de cuatro integrantes, mi papá Luis Eduardo Villada y mi madre Rosalba Corrales, que en paz descansen, y el menor de dos hermanos. Posteriormente mi crianza fue aquí en Medellín, en el barrio Belén Granada, y me la pasé pues toda mi niñez y mi adolescencia jugando en las canchas de la Unidad Deportiva de Belén. Ahí comenzaron todos mis inicios como deportista en el semillero en ese entonces era Coldeportes Antioquia, y ya mis inicios como futbolista empezaron como jugador en un torneo de empresas públicas de Medellín. Era un torneo que empezó para los hijos de los empleados de EPM. Ahí empecé yo a los 10 años hasta terminar ya como campeón juvenil en 1985. De ahí el técnico, que en paz descanse, Hugo Parra, que era el técnico de la selección de empresas públicas, seleccionó a los mejores jugadores de empresas públicas de Medellín para participar en el evento del cual estamos hablando, el Baby Fútbol, de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Esa fue la primera versión en 1985. Se ganó la ficha para participar, éramos 16 equipos, y con tan buena suerte que nos tocó el partido inaugural, que se realizó el 5 de enero de 1985 en el Estadio Alfonso Gálvez de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Ese partido inaugural sucedió a las 3:30 de la tarde, un sábado 5 de enero, y jugábamos, mi equipo, que era el de aquí en la ciudad de Medellín, que era el barrio Miranda, jugábamos contra el de la subregión de Urabá, que era el equipo de Chigorodó. Y empezaba el partido de encuentro y las graderías estaban totalmente colmadas. Yo siempre lo he manifestado. Como era la primera versión, nosotros como adolescentes no sabíamos a qué era lo que nos íbamos a enfrentar, porque era el primer torneo que se hacía de esa magnitud. No como ahora que los jóvenes ya saben a qué van a participar, y entonces ellos quieren participar siempre en este gran evento. Empezó el partido y tuve la oportunidad de convertir el primer gol a los 20 minutos del primer tiempo. O sea, usted hizo el primer gol de la primera versión Sí. y fue el goleador. No, en este momento deben de ir por ahí ya más de 11.000 o 12.000 anotaciones, ¿cierto? Y al ser yo el primero que convertí los dos primeros goles, quedó como el primer goleador. El O sea, el primer que goleador. empecé a marcar esa Ya. tanda de goles hasta los que van en el día de hoy. ¿Cuántos goles hizo? Es 7 en 5 partidos. Era un promedio de gol .5 por partido. Todos los partidos anotaba goles. Jugamos el primer partido contra Sigorodó, convertí el primer gol a los 20 minutos, en el segundo tiempo entramos y a los 15 minutos hice el segundo gol. Faltando 10 minutos para terminar el encuentro, nos hicieron el primer gol ellos, íbamos 2-1, y luego el árbitro, que todavía recuerdo el nombre de él, Amado Herrera, pitó un penalti a favor de ellos, lo cobraron, el arquero de mi equipo, Diego Medina, lo tapó. Yo era el capitán del equipo de Barrio Miranda, le hice el reclamo al juez y no le gustó y me sacó la primera tarjeta amarilla en la historia del baby fútbol. Entonces quedé como el jugador que convirtió los dos primeros goles en la historia del evento y el que recibió una primera tarjeta amarilla. Posteriormente el partido quedó 2-2 empatados, ese fue el primer empate también en la historia de ese torneo. Al miércoles siguiente jugamos contra Barrio Antioquia, quedamos empatados 1-1. Convertí también ese gol de cabeza, un tiro de esquina desde el costado occidental, y convertí de cabeza, y ellos después nos empataron para la igualdad de 1-1. Al sábado siguiente jugábamos contra el mejor equipo del torneo, que era Itagüí. Venía de golear a todos en toda la primera fase y nos enfrentamos a ellos y afortunadamente les ganamos 3-1. Ya con eso habíamos igualdado ya 4 puntos y pasamos como cabeza de grupo ya a los octavos. Esa fue una experiencia muy bonita. Luego de ahí ya pasamos a jugar contra Caldas.
y con Caldas fue un marcador muy abultado, que fueron los 10 primeros goles que hubieron en ese torneo, 5 por parte de ellos y 5 por parte de nosotros. Yo convertí también en ese encuentro y de ahí pasamos ya a cuartos y nos tocó encontrarnos con el equipo de la Floresta, que era un equipo que venía también con unos grandes jugadores. Estaba también dirigido por el profesor Francisco Maturana. Tenían unos delanteros muy buenos, recuerdo a Juan Ricardo Gil, un brillante puntero izquierdo cuando la táctica era de punteros, hoy en día ya no se maneja. Yo era puntero derecho. Y ese partido lo perdimos con ellos 3-1. Posteriormente ya quedamos eliminados. Ellos jugaron la final contra Santa Lucía y quedaron campeones de la primera versión. Ese fue la final de esa primera versión. Posteriormente ya la Corporación Deportiva Los Paisitas tenían dentro de su formato elegir y hacer una selección de los mejores jugadores de esa primera versión para que los representaran en la Liga Antioqueña de Fútbol. Y así sucedió. Nos seleccionaron a los mejores jugadores de los equipos que participamos en esa primera edición, entre esos quedé yo y fuimos a conformar esa selección representando a la Corporación Los Paisitas en la liga. Empezamos en cuarta. Recuerdo que el preparador físico era Gustavo Ochoa, venía de ser preparador físico del América de Cali en 1985, 86, 87, cuando América perdió las 3 finales de la Copa Libertadores seguida. Entonces él venía como preparador físico del América y el técnico fue Óscar Aristizábal. En ese entonces el presidente de la corporación era Libardo Serna, los directivos eran Julio Vélez, el kinesiólogo era Winston Tobón, eran una serie de socios y directivos muy queridos a los cuales mando un saludo desde acá a todos ellos, muchos que no recuerdo, pero la verdad fue un apoyo muy grande. De ahí pasamos ya jugando esa primera etapa en la liga y como estábamos, era la primera participación y quedamos en el podio como terceros. El Medellín quedó campeón, Pilsen quedó subcampeón y nosotros, la Corporación Deportiva Los Paisitas, quedamos de tercero. Carlos Mario, yo veo que usted nos trajo aquí un álbum para mostrarnos un poquito de esa época. Si quiere, ahí le mostramos a la gente. Usted me estaba mostrando al equipo del barrio Miranda con el que usted hizo el primer gol de baby fútbol. Sí. Podemos de pronto acercar un pareo Sí. a la fotografía. Así desfilamos ese 5 de enero de 1985. Hay un dato muy particular y del cual se ha hablado mucho durante este enero y esta edición de la Baby, y es que se regresó al escenario principal donde se inauguró Baby Fútbol, que es el Alfonso Galvis. Usted tuvo esa oportunidad de marcar el primer gol allí. Sí, claro, eso es una de las connotaciones ahora en la edición 41, que regresó, como lo acabas de mencionar, a sus raíces, a la génesis, otra vez al Estadio Alfonso Galvis, ahí a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y es algo muy relevante, ya que pues ahí se hicieron las 2 primeras versiones y pues eso dejó una huella y entonces eso marcó muchas generaciones, en especial a la mía. Ese día jugamos allá, ese primer torneo, y se hizo la inauguración. Aquí podemos ver otra fotografía con el barrio Miranda. Disculpa. ¿Dónde está ubicado el barrio Miranda? Es aquí al lado del bosque, Okay. entre Cuatro Bocas, para empezar la parte baja de Aranjuez y Moravia. Detrás entre Moravia, el bosque, y ahí está barrio Miranda. ¿Dónde entrenaban? Nosotros entrenábamos en la cancha de gramilla de la Unidad Deportiva de Belén. Siempre eran los entrenamientos, como te lo reitero, veníamos de ser la selección de los mejores jugadores del torneo de empresas públicas. Entonces siempre jugábamos y entrenábamos en la Unidad Deportiva de Belén. Teníamos un acompañamiento de las directivas, de los preparadores físicos, del cuerpo técnico. La verdad fue una versión y un torneo demasiadamente
muy organizado, muy organizado. Yo recuerdo que la entrada al baby fútbol en esa edición valía 40 pesos. 40 pesos era destinado, todos los fondos que se recaudaran en esa versión eran destinados para el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Y entonces ellos eran los que manejaban el ingreso a las gradas del Alfonso Galvis y todos los alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot eran llenos como se ve hoy en día. De hecho, por aquí hay una fotografía donde se ve cómo era, mira cómo Llenísimo. era lleno en esa primera versión. Carlos Mario, ¿cuándo hiciste consciente, porque eras un niño en ese momento, Sí, cuando claro, marcaste el gol, tenías 14 años, en ese momento el rango de participación era un poquito más grande, más abierto, hasta los 14 años, claro. pero ¿cuándo hiciste consciente en tu vida que hiciste historia, que dejaste una historia? ¿En qué momento dijiste, es que yo soy el primer marcador de un gol? No, la verdad, la connotación del evento y ver las entidades que patrocinaban este certamen. Recordemos, le damos gracias también, aprovecho a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, a los medios de comunicación. Ustedes, pues, desde que se hicieron como medio de comunicación, a todos han apoyado ese gran certamen. Y en ese entonces, la empresa privada, la empresa pública, todos han aportado para que esto se sostenga. Como decía un tío mío, lo importante no es nacer, sino sostenerse. Y eso es lo que ha pasado con este certamen. Después de 41 años, y mire, estamos aquí todavía para hablar de ello y ha hecho historia porque, como siempre lo he manifestado, ya es un patrimonio de ciudad, es un certamen de país y es un evento internacional a tal punto que se ha catalogado como el mundialito de los niños. Entonces, mire la relevancia, la huella y lo que ha dejado todos estos años. Entonces, eso ha sido muy importante. ¿Qué pasó con tu carrera deportiva? ¿Qué pasó ahí en adelante después de la liga, ya cuando te hiciste mayor? ¿En qué seguiste? Después, en 1985 fue un año muy importante. Se participó en el torneo Baby Fútbol. Fui seleccionado para convocar la selección de la Corporación Los Paisitas en la liga. Eh, Alternaba igualmente con mis estudios en el colegio, en el INE José Félix de Restrepo de aquí de Las Vegas. Jugaba en los torneos interclases, después fui convocado a la selección del colegio, quedamos campeones. Ese mismo año, en junio, quedé campeón juvenil en el torneo de empresas públicas de Medellín. Y la verdad ya como no podíamos, como ya éramos jugadores de liga, no se podían jugar partidos o torneos extras porque ya era muy delicado, ya uno firmaba un pase, ya uno era federado, entonces estaba prohibido no jugar. Seguí nomás jugando con la corporación en la liga, estuvimos en cuarta en el 85, patrocinados también por Davivienda, porque hay que recordar que fue Davivienda el que patrocinó en ese entonces el primer certamen. Luego pasamos en el 86 a tercera, patrocinados por Grulla, con el profesor Alfonso Marroquín. Eh, Luego en el 87 pasamos ya a segunda a jugar en la liga y patrocinados por Puma y de León. Fuimos también preseleccionados para jugar en la selección Antioquia y convocados en el cincuentenario con el profesor Juan José Peláez. Nos tocó muy duro porque había una cama de jugadores muy buenos para ese entonces de muchos equipos. Como yo era puntero derecho, me tocó jugar, mostrarme como carrilero y me tocó competir el puesto con Carlos Castro, con Carlos Jiménez del barrio de Antioquia. Habían unos jugadores muy buenos. Luego de ahí ya todo el proceso se diluyó. Desconvocaron a todo el mundo. Ya el profesor Oscar Aristizábal fue convocado para manejar las inferiores del Deportivo Independiente Medellín. Fuimos varios jugadores. Yo la verdad ya me retiré porque mis padres toda la vida han sido empresarios, manejaban una serie de negocios en el centro de Medellín muy grandes. Entonces fuimos y no dos hijos, alternábamos el estudio y el deporte con la colaboración en los negocios con ellos
y ya decidí más bien dedicarme y seguir la carrera de comerciante, que es lo que soy hasta el día de hoy. Entonces decidí más bien dejar de jugar fútbol a muy temprana edad, creo que a los 18 años, Muy joven. teniendo mucho talento. Recuerdo que iban mucho a los negocios de mis padres, los técnicos, los preparadores físicos, a hablar con ellos para que yo no abandonara la carrera de fútbol. Y la verdad, uno de los pecados más grandes que uno tiene como joven o adolescente es tocar dinero a muy temprana edad, porque cuando uno empieza a tocar dinero a muy temprana edad y para el promedio de esa edad que yo tenía, mis compañeros en el colegio, en el barrio, pues era ya algo que no podía mirar para atrás y me encarrilé, y verdad, y a los 17 años tuve mi primer negocio detrás del Hotel Nutibara. Y decidí ser comerciante y hasta el día de hoy eso es lo que soy. Pero sin olvidar pues la experiencia tan bonita y las vivencias que he tenido con el fútbol. De hecho, pues mire, aquí estamos para recordar esa historia. No llegué al fútbol profesional, pero la historia se acuerda de mí. ¿Cuántos jugadores profesionales han llegado al fútbol profesional, pero ya la historia no lo recuerda? Y mire, entonces aquí Se hizo estamos. historia, Carlos Mario. Afortunadamente, sí. Y además de haber hecho historia y a pesar de no haber estado en el fútbol profesional, sí le dejó esa herencia a uno de sus hijos. Yo tengo 5 hijos. Aprovecho para mandarle un saludo a Ana Milena, a Daniela, a Mario Esti, Kendall y Susana que están conmigo. Y de los 5 hijos son solamente el del medio, que fue Mario Esti. Él tuvo la posibilidad de jugar también este certamen en este siglo, en el 2016. Participó con el barrio Las Flores. Tuvo esa experiencia muy bonita también con el profesor Aldenur, que también le mando un saludo, un gran técnico, un gran ser humano. Él tuvo esa oportunidad de jugarlo en el 2017, jugaron la primera fase y fueron eliminados. De pronto no le gustó como mucho esa actividad de fútbol, porque decidió más bien encarrilarse a ser nadador profesional y hoy en día se encuentra en la liga y participa en competencias como nadador profesional. Sin demeritar que le gusta mucho el fútbol, lo juega ya de calle con sus amigos de la universidad en la Luis Amigó y bueno, pero siempre lo sigue practicando. Carlos Mario, ¿cómo ve usted hoy la evolución del Festival de Festivales que ya alberga 30 disciplinas deportivas y que ya este torneo, como ahorita usted lo mencionaba, se convirtió en el torneo sub-12, el de fútbol, la baby fútbol, más importante del mundo, yo creo? Sí, ha tenido un desarrollo en todos estos 40 años muy grande, muy grande. De hecho, que cuando en 1985 tuvo sus inicios, la única actividad y disciplina que tenía era la de fútbol. Hoy en día podemos ver, como lo acabas de mencionar, muchas disciplinas. O en esta edición hay 2 disciplinas más, que es la lucha Balonmano. y el balonmano, y más las que ya traía. La verdad, yo no me canso y desde aquí le mando una congratulación y unas felicitaciones a todos los directivos de la Corporación Los Paisitas, a los que han pasado, a los que están, al presidente Armando Pérez, Álvaro Galeano, a Gilberto Molina, tantos que han pasado de verdad, a las empresas privadas y públicas, como los dije ahora, a los medios de comunicación, porque sin este colectivo no sería posible que esto se diera, la verdad. Se ha reiterado, es el único evento internacional el cual los participantes no pagan por participar y se les da todos los elementos y las indumentarias totalmente gratis. Es una cosa que la verdad es de copiar, es de ejemplo, y ojalá se replique en muchos países, pues como lo acabas de mencionar, es algo que es internacional, es el único en el mundo. Cuando usted jugó este torneo, ¿sentían presión o en ese momento era 100% disfrute? Porque se ha hablado mucho de esa necesidad de bajarle un poco de presión a los niños, de que los niños, porque son simplemente niños, puedan disfrutar, estar en formación y ahí no se debe tener como esas palabras de presión desde la tribuna, desde los bancos, sino un tema más y 100% formativo. ¿Cómo lo vivían ustedes?
La verdad, pues todo es cultural. Estamos en una sociedad donde siempre nos han criado que tenemos que ser los mejores. De hecho, desde la casa siempre nos echan la bendición y nos encomienda que tenemos que ser el mejor en la escuela. Manéjese bien para que sea el mejor. Entonces, tenemos que ser siempre los números unos. Entonces, ha habido una pedagogía y- y algo desde lo del colegio, de la escuela, desde lo deportivo, para que los niños puedan ser libres a la hora de jugar. En ese entonces no había esa presión, pero siempre se ha inculcado lo mismo que ha sido la pedagogía y el sentido social que la Corporación Los Paisitas ha querido, que sea un deporte de juego limpio y que sea un deporte para hacer seres humanos bien para la sociedad. Y hasta el día de hoy vemos que en estos 41 años, pues, sin demeritar, nos hemos sentido orgullosos porque por la Corporación Deportiva Los Paisitas, especialmente en el baby fútbol, han pasado grandes jugadores de la historia, por traer a colación casi el 70% de los convocados a la selección Colombia desde el 2014 en Brasil en el Mundial, pasando por David Ospina, James Rodríguez, Quintero, una cantidad de jugadores profesionales han pasado por la baby fútbol, sin demeritar que no solamente que son los más visibles, cuántos jugadores de fútbol que han pasado en 41 versiones han sido o son ingenieros, son abogados, son personas que se desempeñan en alguna actividad a nivel de país y dejan un buen legado y son unos buenos seres humanos y grandes personas para la sociedad. Usted estuvo en el estadio Alfonso Galvis celebrando los 41 años de ese gol que inauguró el primer baby fútbol. Cuéntenos qué sintió en ese momento. La verdad, eso me movió las vibras, las raíces, porque eso fue lo que me inspiró más a regresar ahora este 5 de enero, porque el 5 de enero se cumplía los 41 años de haber sido inaugurado la primera edición en 1985. De hecho, por aquí tenemos la gorrita en homenaje a esa versión. Entonces, y haber vuelto a su génesis, a su lugar de origen, que es el Estadio Alfonso Galvis de Gramilla. La verdad, siempre que paso por este estadio, siempre que veo algún evento que se esté realizando, me mueve las fibras, siempre lo llevo en mi corazón y en mi mente como uno de los mejores recuerdos de mi vida. La verdad es algo que es majestuoso. Yo siempre he dicho, el fútbol, para la baby fútbol, nació para quedarse, para estar por siempre, porque ese mismo día recuerdo, y yo lo he dicho porque un 5 de enero fue bautizado uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol mundial, que fue Diego Armando Maradona, que fue en 1961. Entonces, las coincidencias de las fechas, de, de, de los tiempos, siempre dejan como ese sabor que dice uno, qué empatía, ¿no? Conecta. Claro, es verdad. ¿Algún compañero suyo llegó al profesionalismo? La verdad, el primer jugador que salió de la baby fútbol, que llegó al fútbol profesional colombiano de la primera edición, fue Jaime Ospina. Él también estuvo con nosotros en la selección convocado para representar a la Corporación Deportiva Los Paisitas en la liga, que empezamos en cuarta, que te había dicho, Sí. y él jugaba con Santa Lucía en ese entonces. Ellos jugaron la final contra la Floresta y él fue convocado también. Fue una selección maravillosa, recuerdo muchos compañeros de fútbol, recuerdo que de Chigorodó estaba Daniel Puerta, de El Salvador estaba Robeiro Fernández, eh, Juan Carlos Chica, que era el puntero izquierdo. La verdad se me escapan muchos nombres, pero Son fue muchos. una convocatoria de unos grandes jugadores. De hecho, pues como te lo reitero,
para ser la primera vez que participábamos representando en la liga, la corporación Los Paisitas, quedamos en el podio de terceros. Ahí te puedes dar la magnitud de cómo éramos de buenos para jugar. De verdad había mucha clase, mucho talento y había mucha... Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he dicho, nosotros nacimos, nos tocó en un tiempo donde chocamos con otra generación que nos llevaban 2 o 3 pasos adelante. Cuando nosotros estábamos jugando la primera edición del Baby Fútbol en enero del 85, en ese mismo mes estaba jugando el suramericano en Uruguay y el profesor Marroquín era el que estaba dirigiendo y fue la primera vez que una selección Colombia hacía un papel tan bueno a nivel de selección, que estaba Reneguita, estaba Pipe Pérez, Johairo Treyes, John Edison Castaño. Fue una selección que a todos nos marcó en los 80 y fue en 1985. Cuando ellos regresan, toda esa camada de jugadores que nos llevaban 2, 3 años de edad, prácticamente era muy difícil como banquearlos, porque a pesar de que Francisco Maturana quedó campeón con la Floresta en el 85, no olvidemos que en el 87 él asume y toma las riendas del Atlético Nacional para una de las etapas más hermosas que tuvo Atlético Nacional, que fue la de los puros criollos. Sí, señor. Y entonces convocó toda esa serie de jugadores y todos los equipos contrataban a todos estos jugadores que venían 2 o 3 pasos, entonces eran muy buenos. Si nosotros éramos buenos, ellos ya venían con una experiencia que la verdad era muy difícil banquearlos o quitarlos de sus posiciones. Entonces llegar al fútbol en ese momento y que no era pues tan visible, porque recordemos pues que si el fútbol en ese entonces era económicamente bien remunerado, pues entonces todos estos jugadores de ese entonces estuvieran ricos, pero en realidad no. Se jugaba más por amor, por sentido de pertenencia, la verdad, amor a la camiseta. Entonces fue una experiencia y siempre he coincidido en que de verdad eso fue una etapa muy difícil para llegar al fútbol profesional, aunque sin demeritar las condiciones de que todos teníamos condiciones, todos teníamos las posibilidades y las oportunidades. De todas maneras, se faltó de pronto empeño, esfuerzo y pronto un poco más de dedicación. Carlos Mario, le agradecemos su presencia en Fui Baby. Yo creo que usted es un hombre que puede decir con todas las letras Fui Baby, además de que tiene en su mente toda esa historia del fútbol antioqueño. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, les reitero, gracias a Dios también, a todas las directivas, de nuevo a la Corporación Deportiva Los Paisitas, a Telemedellín y no, sigan apoyando este gran certamen que de verdad es un orgullo para Colombia y para el mundo entero.